Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Bit Político. En este episodio estoy muy interesada en hablar con Majo. ¿Cómo estás, Majo? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, gracias. Tú, Jesús, bueno. y con Jesús. Muy bien, gracias a ustedes. Pues todo bien, estoy interesada en este episodio porque vamos a hablar de economía y yo creo que ese tema en especial, igual que la seguridad que hablamos el episodio pasado, pues es importantísimo para todas y para todos, y vamos a empezar a hablar pues sobre todo cómo estamos en economía en el país, qué han dicho las candidatas y el candidato a la presidencia sobre economía, si hay oportunidades para los chavos en este tema. Ya me han dicho en otros episodios, Majo y Jesús, que el tema en la economía y la chamba no se ve fácil para los chavos ahorita. Y vamos a estar platicando de todo esto en Bit Político. Muchas gracias por estar aquí. Y pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? Súper. Primero que nada, quiero preguntarles si saben en qué lugar del mundo está México. Mejor yo se los voy a decir. Y ustedes me dicen qué implica para nosotros eso. Sabemos que México es la 12ª economía del mundo. Somos un mundo muy grande, entonces México está casi en los primeros 10 lugares y de economía se trata. Y con esto podríamos pensar pues que no estamos mal en economía, que estamos bien. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Tienen idea qué significa que estemos en el 12º lugar del mundo en cuanto a economía? Vamos a empezar por hablar de cosas generales en cuanto a economía y luego nos vamos a ir como más a los detalles. A ver, Jesús, platícame. Tú que me sugeriste hablar de esto, cuéntanos. Pues me parece que es muy interesante e importante que México se ubique ya en la 12ª economía del mundo, porque esto significa, más allá de que en teoría, hablando económicamente, eso significa que hay crecimiento económico para el país, pues también significa poder influir en la toma de decisiones de la economía a nivel mundial. Entonces, pues justo, no estamos dentro del G20. El G20 más que nada es pues esas 20 naciones que pueden influir en sistemas políticos, sociales y económicos a nivel mundial. Entonces me parece que es interesante eso, que México siga avanzando económicamente. Creo que lo único que nos falta ahora es que esa riqueza baje a todos los estratos sociales. Ok. ¿Y tú, Majo, qué piensas? Yo creo lo mismo, justo somos el país 12 de economía, o sea, con la 12ª economía del mundo por el Producto Interno Bruto, que básicamente es lo que genera el país. Pero hay otro índice que es el Producto Interno Bruto per cápita, y eso es cómo se divide, o sea, cómo está la división de esa riqueza a cada uno de los mexicanos. Entonces, en ese sentido, en Producto Interno Bruto per cápita, somos de los países más bajos. Entonces, creo que es muy interesante la situación de México, que somos una economía internacional importante, que lo que le pasa en la economía interna de México tiene un impacto directo en el mundo. Somos una casi potencia, estamos en vías de desarrollo a ser una potencia económica, pero los mexicanos no vivimos esa realidad, o no todos los mexicanos vivimos esa realidad, ¿no? Ok, ¿y eso a ustedes les preocupa? Sí. Ese es el punto, ¿no? Sí. Pues lo que queremos es empezar a plantear las bases en este episodio de cómo está México, para luego ir a cómo están los chavos de México, ¿no? Y lo que yo les escucho decir es que la economía de México en estos momentos no está nada mal, está bien, pero les preocupa la desigualdad. Sí. ¿No? Y que es el típico, que lo hemos oído incluso yo desde que yo estaba chava, de que la riqueza del país está en unos cuantos y no está en todos los mexicanos, ¿no? Uh-huh. Y yo también hice mi tarea. Y porque les quería decir, ¿y quién es el responsable de esto? ¿No? Tuvimos 70 años de gobiernos priistas, de presidentes priistas, después 2 presidentes panistas, porque estamos hablando de elecciones, ¿no? Entonces quiero saber quién ha sido el responsable de esta situación, de esta desigualdad. Después vino Peña Nieto y después vino Andrés Manuel López Obrador, es el primer presidente por Morena, ¿no? Y se le ha criticado mucho al presidente porque dice que tiene un gobierno populista, y él desde el principio de su campaña y estos años que ha gobernado ha dicho que primero los pobres, a diferencia de otros gobiernos que hemos tenido en México, que son los gobiernos a los que él llama los gobiernos neoliberales, ¿no? Uh-huh. Que básicamente la economía de los gobiernos neoliberales pues se trata de que primero ayudar, apoyar y a enriquecer a las empresas y a los empresarios
como que la derrama económica sea de arriba hacia abajo, y lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto es que sea al revés, ayudar a los más pobres para que se empiece a circular la economía de abajo hacia arriba, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo está haciendo bien o no? Es importante esta pregunta porque creo que por primera vez en México el tema número 1, que ya lo vimos en el episodio pasado, pues es la seguridad. Ese tema sí lo tenemos como algo urgente a resolver. Sí. Estamos mal en seguridad, pero lo que se percibe es que en economía en nuestro país en este momento estamos bien. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no? Pues creo que, o sea, repito, estamos bien a nivel internacional, pero creo que el nivel de calidad de vida de muchos mexicanos no está bien, ¿no? Y el hecho de que tengamos a personas como Carlos Slim, ¿no? Que es de los hombres más ricos del mundo. O sea, no, de todo el mundo, Carlos Slim está en el top, creo que 6 y en algún momento fue el hombre más rico del mundo. Y al mismo tiempo tenemos gente que no tiene casa, que no tiene un techo, que no tiene ni 10 pesos, ¿no? Ajá. Entonces, creo que la economía las propuestas de economía de nuestros candidatos tienen que estar 100% enfocadas a la desigualdad, igual al crecimiento económico, pero siempre con un enfoque de resolver la desigualdad. AMLO ha estado haciendo eso, yo no he visto muchos resultados. Creo que empezó muchos programas como el de jóvenes, ¿cómo se llama? El de Construyendo un futuro, que ayuda un poquito como a mover más, pero sí seguimos estancados en una movilidad social. O sea, tú lo que te preocupa es el tema de la movilidad social, sí. Que esa no percibes que sí. Pueda existir. Sí. Ok, ¿y a ti, Jesús? Pues a mí me parece importante remarcar que aunque el presidente, en el último dato, de acuerdo con cifras del INEGI, logró sacar a 8.9 millones de personas de la pobreza extrema. Pero no significa que ya se resuelve el problema, porque México tiene, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, 3 tipos de pobreza: pobreza normal, moderada y extrema. Entonces, en algún momento yo hacía un trabajo de política comparaba la pobreza de México y Alemania. En Alemania nada más existe pobreza a secas, y son situaciones muy distintas, sí, los tipos de pobreza. Entonces, creo que sí, en un sexenio no se puede resolver todo, ¿no? Todo, pero creo que si hay continuidad en los programas sociales, sí se puede ir reduciendo ese número de pobreza en el país. Oye, sacar a 8 millones de la pobreza extrema no es cualquier cosa. Sí. O sea, 8 millones es muchísima gente, ¿no? Y yo entiendo que los programas estos de Jóvenes Construyendo el Futuro, estas becas también para los chavos y todo, pues van enfocados justamente a ese tema de la desigualdad social y la poca movilidad social, ¿no? Sí, igual y no lo vemos, o sea, chavos como ustedes, gente de clase media, media alta, etcétera, no lo ve porque no tienen esos problemas, ¿no? Sí. Porque probablemente sus problemas es de que la escuela está súper cara y cómo la pagamos, pero se puede pagar una escuela, pero hay lugares donde no hay ni qué comer, ya olvídate de la escuela, ¿no? Entonces estas becas pues sí funcionan. Sí. Contéstenme algo, ¿consideran que México es un país en vías de desarrollo todavía o no? Se ha dicho mucho que somos un país tercermundista, en vías de desarrollo, que ya estamos desarrollados. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo le metí una repasada a mis clases de economía en la universidad y encontré esta tablita que me encantó de qué es un país en desarrollo y qué es un país en subdesarrollo o en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, un país subdesarrollado tiene baja renta per cápita o mal distribuida, que es lo que estamos diciendo que México tiene, ¿no? Hay mucho dinero, pero no está distribuido. Tiene una dependencia económica del exterior, y México, su economía depende en el 83% de la economía de Estados Unidos, que no es malo, pero si algo pasa con Estados Unidos, nosotros estamos un poco también, nos afecta mucho, vaya. Bueno, nosotros sí tenemos una autonomía tecnológica, creo que las industrias en México están muy bien, entonces en ese sentido sí creo que vamos caminando bastante bien hacia un país desarrollado, pero todo lo demás es predominio del analfabetismo, gente sin trabajos, falta de libertades, servicios sanitarios y educativos deficientes, y en todo eso México para mí sigue estando en vías como un país en vías de desarrollo. Todavía podemos tener una economía que podría parecer de un país desarrollado, pero la calidad de vida y el índice de vida humana
no corresponde. No corresponde, sí. Ok, ¿y tú, Jesús? Sí, yo sí ampliamente considero que México sigue siendo un país subdesarrollado. ¿Por qué? Porque podemos ver claros ejemplos de estas divisiones, por ejemplo, que pasan en las ciudades. Voy a poner un ejemplo, Santa Fe. Sí. Santa Fe es una ciudad amurallada. No puedes entrar a menos que tengas auto o el transporte público es deficiente, muy deficiente. Casi no hay. Casi no hay. O sea, metro, trolebús, cualquier medio de transporte público es obsoleto. Entonces, sí, justo como bien menciona Majo, esta dependencia económica que tenemos, que se ve ligada en la calidad de vida de las personas, que hay una insuficiencia en los sistemas educativos, en el sistema de seguridad social, de adquirir una vivienda, pues no es una realidad para el 80% de los mexicanos. Incluso me atrevería a decir que del 90% de los mexicanos. Ok. Cuando hablamos de, o sea, tú también dices que hay mucha desigualdad, ese es el problema, ¿no? Sí. ¿Ustedes creen que este tema económico es resultado del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya está por salir, o que es el resultado de toda la historia que llevamos en México, de 70 años de priismo, de que básicamente el poder estuvo en el PRIAN mucho tiempo? No quiero que piensen que yo estoy a favor de Morena, pero les hablo de una historia que es real, que si ustedes se van a Google y lo buscan, eso lo que les estoy diciendo lo van a encontrar. Porque en México somos muy dados, yo se los pregunto, a decir, fue la culpa de y dicen que quien no conoce su historia está destinado a repetirla, ¿no? Entonces, creo que ustedes como chavos, su responsabilidad importantísima es conocer la historia, ¿no? Y de poder, que tengamos esta conciencia de decir, esto es, ¿de quién es la responsabilidad? ¿No? Porque escuché que ahorita tú dijiste, Jesús, bueno, pues en 6 años no se puede componer todo, entonces es una responsabilidad que sí viene de los presidentes panistas, de los presidentes priistas. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque estamos a menos de 2 meses de votar por alguno de los representantes de estos partidos, ¿no? Entonces yo creo que mi obligación es decirles y dejar ahí como la semillita de, hay que investigar de quién es la responsabilidad de que hoy en México estamos viviendo esto. Y sobre todo, ¿en cuánto tiempo se necesita para salir de esto? ¿No? ¿Y qué acciones se necesitan para salir de esto? Ya pensando en el presente y en el futuro, ¿no? Por eso yo les pregunto que si hay propuestas en economía de las que ustedes ya saben, que tienen las candidatas y el candidato, que nos ayude a salir de esta situación. Entiendo que como chavos, y eso me encanta, porque creo que los mexicanos sí somos muy solidarios, no solo les preocupa el tema de que ustedes tengan chamba o no, que eso también es un tema importantísimo, sino de todos estos chavos que por la desigualdad no están teniendo las oportunidades que deberían tener, y que un país como México, que es tan rico, debería de estarles ofreciendo también, ¿no? Creo que aquí, y nada más lo voy a decir así, y me voy a ir lentamente, el tema de la corrupción ha sido así el cáncer de los gobiernos y que es una razón por las cuales muchos chavos ahorita están sin universidad, sin oportunidades, ¿no? ¿Y a qué me refiero con corrupción? Les pongo un ejemplo por ahí que se los dejo para que lo investiguen. A que la Estela de Luz, esta galleta suavicrema que todos decimos en la Ciudad de México, que está ahí en medio de Reforma, costó más de 3,000 millones y medio de pesos, ¿no? 3,000 millones y medio de pesos, que yo creo que sí le hubieran alcanzado bien para muchos chavos irse a la escuela, a la universidad, y no sucedió. ¿Y dónde está ese dinero? Porque todos sabemos que esa suavicrema no cuesta ese dinero, ¿no? Entonces, se los pongo como un ejemplo ahí, porque de esos hay un montón, ¿no? Y yo creo que la corrupción tiene que ver mucho, casi todo, porque somos un país tan rico, por un lado, lleno de recursos. El petróleo todavía no se acaba, es mentira que ya no hay petróleo. Por ejemplo, nuestra economía ha sido basada en el petróleo por muchos años y hay tanta desigualdad, ¿no? Entonces, perdónme que ya me eché mi choro, pero sí quería contextualizar este pasado del que tiene que ver mucho con nuestro presente, ¿no? Ahora sí, dígame, ¿saben las propuestas en cuanto a economía de las candidatas y el candidato? Sí. ¿Quién quiere empezar? Dígame las más importantes. Vámonos con las 3 más importantes para resumir. ¿Quién va? O las que dices, estas sí me llamaron la atención. O estas no, ¿no? O sea, también la que no esté, la que esté toda fuera de lugar, también díganmela. Si vieron alguna, por favor, ¿no? A ver, Jesús. Yo, por ejemplo, de Claudia, dentro de su proyecto de nación, que ya está bien articulado al parecer, encontré 31 propuestas económicas para México. A mí las que me gustaría recalcar más son, por ejemplo, la duplicación de carga por vía férrea
o sea, es decir, mover las mercancías que entran y salen del país. La otra es 12 polos del bienestar vinculados al tren interoceánico, esta parte que es hacer un canal de Panamá en México, en esta parte del Istmo, me parece que también es muy importante y que sí puede detonar el crecimiento económico. Y la otra es crear por lo menos 8 trenes de pasajeros a lo largo y ancho de la República. A mí esas son las que me parecen más importantes de Claudia, que a mi parecer sí son viables. Por ejemplo, de Xóchitl me gusta una que tiene, que es fortalecer el Estado de Derecho. Creo que sin Estado de Derecho no se puede invertir, bueno, no hay nada a mi parecer. La segunda es aprovechar el nearshoring, que básicamente es pues la reubicación de las empresas y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Y pues Jorge, creo que van a decir que tengo algo en contra de Jorge, pero nunca me acaban de convencer sus propuestas. Me pone esto, por ejemplo, de grabar las herencias. Eso me parece interesante. Grabar las herencias. Grabar las herencias. No, qué desastre, ¿no? Jorge, eso no te va a llevar a ningún voto. Cobrar impuestos. ¿Qué significa? Nada más dinos rapidísimo, grabar las herencias para que los chavos que nos escuchan, que no estudiaron derecho, entiendan. Básicamente. Por ejemplo, no sé, si a ustedes su papá les deja su casa de herencia, ¿no? O sea, van a tener que pagar un impuesto porque su papá les dejó su casa. Ese es un ejemplo de grabar las herencias. Y hay otro, por ejemplo, que me parece que es también, pues ni pies ni cabeza, cobrar impuesto por el uso de vapeadores. O sea, sí, bueno, ahorita está tan de moda en los vapes, ¿no? Sí, sí. O sea, en cada esquina hay gente vendiendo. ¿Cómo vas a cobrarle a toda esa gente y a quien lo vende y a quien lo consume? O sea, a mi parecer no es algo viable que se pueda hacer. No, y México con tantos temas tan importantes, te vas a grabar herencias y a cobrar impuesto por fumar vape. Eso no sé. Sí, no. No, y aparte, propuestas cero populares, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, recaudar mejor el impuesto del predial. Bueno, son propuestas, ¿no? Okay. Algo dijo. Viendo esas propuestas en economía, tú como chavo, 23 años, politólogo, estudioso, ¿por quién votarías? Híjoles, yo creo que si se pudiera le daría el 50 a Claudia y el otro 50 a Xóchitl. Ok. ¿Tú, Majo? Yo estoy un poco en desacuerdo con la parte de Maynes. Estoy de acuerdo que de repente dice cosas que, pero dame más contexto, dame más... Porque eso es importante, ¿no? O sea, ¿por qué crees que esta es una propuesta importante? Pero a mí me gustó mucho dentro de lo que investigué, que casi todas las propuestas de economía están súper juveniles, o sea, yo las sentí súper orientadas, ahora sí por primera vez, me sentí que me estaban tomando en cuenta, porque las que yo encontré es, una economía basada en medio ambiente, que se me hace importantísimo, ¿no? Entonces es hacer que la economía esté considerando al medio ambiente y trabajar en conjunto. Eso es importantísimo. Sí, pero no dice cómo, solo ese es mi problema con él, que nada más dice cosas que a mí me llaman mucho la atención, pero... No, ¿cómo las va a hacer? Ajá, o sea, ok, dame más interés todavía, ¿no? Luego también, garantía de vivienda accesible para millennials, que creo que eso es algo que ya, creo que ya habíamos hablado en otro capítulo, ¿no? Que nuestros papás a los 25 ya tenían casa, hijos, se pagaban su viaje a Europa y a no sé dónde, y tenían una economía y una realidad muy distinta a la que una persona de 25 años tiene hoy, ¿no? O sea, estamos tardando mucho más en salirnos de nuestra casa, en tener independencia, en tener un nivel de vida decente e independiente, ¿no? Entonces, me gusta que él está haciendo énfasis en eso, que lo trae ahí, le está echando ojo. Y, bueno, preferencia a ganaderos, campesinos y productores para ser competitivos, que creo que también habla de una economía más local, que creo que eso ayuda a distribuir la riqueza. Y los tres hablaron de preservar los programas sociales que implementó el gobierno de Morena, que a mí me parece bien. Creo que los programas sociales igual y no sirven al 100% todavía, pero como dice Jesus, no se pueden en un sexenio resolver todo. Entonces creo que darle continuidad y arreglar lo que se necesita arreglar y continuar con lo que sí está sirviendo es súper buena propuesta de los tres. De Xóchitl, lo que más dice es el nearshoring,
que es esto de que como es una gran oportunidad para México porque somos vecinos de Estados Unidos. Entonces, es como meterle mucha inversión al país y pues somos un país preparado para que entren muchas empresas y aquí poder producir diferentes como materiales, etcétera, exacto, ¿no? Entonces, pues eso ayudaría a la economía, pero ayudaría a hacer muchos empleos, lo cual creo que ayuda a la distribución de la economía. De la riqueza, pero también siento que es un país muy abusivo en México, ¿no? Que los directores ganan muchísimo más que el trabajador. Entonces sí, qué bueno que haya trabajos, pero también que haya salarios justos. Y no vi, creo que a ninguno hablar de salarios justos. Y pues eso creo que sería importante. Y de Claudia la vi mucho más enfocada a la parte de hacer más universidades, tener más becas, seguir con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que la verdad yo no conocía, y es apoyar a 2.003.000 jóvenes, y vincularlos a empresas y ayudarlos a empezar a tener mejores oportunidades laborales, y les ofrece una beca de 3.600, que se puede comprar en México con 3.600, no mucho, pero es una ayuda. Entonces, sí me interesaron las propuestas de todos, pero las de Maynes fueron las que más me dan ganas de saber cómo lo quiere hacer, porque sí, a él es al que yo le apuesto. ¿A Maynes? Sí. Oigan, yo les pregunto algo que me interesa a ustedes saber. ¿Ustedes han escuchado desde que son chavos ahorita que el peso se ha devaluado? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Pues no sé cuántas. ¿Te acuerdas? Pero más chiquita, ahorita. Sí, o sea, yo crecí cuando el peso estaba a 10. O sea, $1 eran 10 pesos. Y entonces en mi cabeza se fijó esa información y ahora me cuesta mucho trabajo hacer la conversión a 20, 21, 18. Ahorita creo que está en 18, ¿no? En 16. ¿En 16? Como 85, algo así. Bueno, ya está. Estaba en 17. Sí. La última vez que lo vi bajó como 15 centavitos. 16.85, más o menos. Es que ya sabes que depende de la compra, la venta, etc. Sí. ¿Tú, Jesús? Sí, creo que nada más se vienen a la mente dos, la del 94 y la del 82, pero creo que por ahí hay otra más. 94, desastre financiero para todos nuestros papás, ¿no? Yo me acuerdo, creo que la mitad de México, o más de la mitad de México, perdió sus casas. O sea, quienes tenían algo hipotecado, se fueron las hipotecas tan arriba que nunca jamás pudieron pagarla y medio México se quedó sin casa. Yo me acuerdo de eso, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo les pregunto esto porque es importante, porque ustedes no lo vivieron, pero por ejemplo, en el sexenio de López Portillo, yo me acuerdo que se devaluó el dólar costaba, ya ven que hemos cambiado de ceros varias veces, ¿no? Sí. El peso, pero el dólar costaba 20 pesos y subió a 70 pesos. Wow. O sea, desastre financiero, ¿no? Y me gustaría decirles esto porque, gracias a Dios, en economía, así como hay temas que no están bien como la seguridad, pero economía, aunque parezca que no, estamos mejor, mucho mejor que en otros sexenios, ¿no? Sí creo que es importante el ver cuáles son las propuestas, porque así es como económicamente, si las cumplen, va a estar México en los siguientes 6 años, ¿no? Para todos nosotros. Y bueno, también les quería preguntar... 2 cosas que me las digan brevemente. La primera, ¿por qué creen que no hay una distribución justa de la riqueza? En México no somos la excepción. En muchísimos países la riqueza siempre está en manos de poquitos. ¿Por qué creen que es esto? Yo, bueno, de lo que recuerdo que estudié en la carrera es porque cuando México empezó a abrirse a ser a estar en camino a ser una potencia económica, dentro de esta parte de la corrupción se ofrecieron muchos como favoritismos a ciertas personas. Entonces, o sea, yo creo que es la culpa, digamos, la responsabilidad es de la corrupción. Entonces, México tiene una estructura que favorece que haya unos cuantos que tienen muchísimo dinero y que son monopolios, ¿no? Tienen monopolios y son millonarios, y no hay un salario mínimo que se ajuste a esta distribución de riqueza. También creo que debería de haber mejores leyes de los impuestos, pero, o sea, mejores leyes fiscales, pero al mismo tiempo digo, ok, que haya mejores leyes fiscales para que se redistribuya la riqueza, pero hay tanta corrupción que no sabes si el impuesto que estás pagando, que es altísimo, ¿dónde va a quedar? Realmente se va a ir a una persona
que lo necesite, ¿no? O va a ayudar a que las calles estén mejor, a mejorar la seguridad, a tantas cosas que necesitemos, o se va a ir al diputado corrupto que se quiere ir de vacaciones, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran problema. ¿Y tú, Jesús? Pues a mí me gustaría empezar diciendo que cuando fue la primera negociación del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, una de las condiciones, que además fueron por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco de México, que para que México pudiera acceder también a esos préstamos y vendiendo la idea de que íbamos a convertirnos en un país de primer mundo, pues las cláusulas, ahora sí como dicen, debajo de la manga, fue evitar el crecimiento educativo, el crecimiento de la economía, para que mucha gente pues estuviera subordinada y no hubiera tanto ese crecimiento. Entonces, además, por ejemplo, si nos vamos ya ahora como a tiempos más modernos, durante la época de la pandemia, aquí traigo el dato según Oxfam, los ricos se hicieron ultra ricos. Uh-huh. Y según Oxfam, ser ultra rico es una persona que tiene miles de millones de dólares, no de pesos, de dólares. Entonces, justo esta concentración de la riqueza por el 10% del país evita a que la riqueza vaya, pues ahora sí que bajando equitativamente a la sociedad. Híjole, ya estoy deprimida. Porque saben que enseguida que te oí hablar, Jesús, me fui así a la época del señor feudal. O sea, esto es una historia del planeta, ¿no? Sí. Y yo creo que este sistema económico capitalista, donde todos competimos por dinero, nos hace estar así, ¿no? Sí. O sea, más que una economía de cooperación para que todos estemos bien, es una competencia de a ver quién tiene más y cómo le hace para tener más. Y eso es lo que nos tiene, pues, así. ¿No? No, y la estructura no ayuda. Yo leí un dato que decía que en México, para salir de la pobreza, se necesitan 7 generaciones de hacerlo todo bien. O sea, 7 generaciones de tener tu hija, su hijo, así todo, donde no haya enfermedades graves, donde no se pierda la casa, donde, ¿no? Entonces, eso es preocupante. En 7 generaciones sales de la pobreza. No, triste. Es súper triste. Bueno, y ya si nos vamos a estos temas de desarrollo humano y todo que a mí me fascinan, pues es que también te lo traemos genéticamente, ¿no? Este tema de la pobreza, riqueza, abundancia, carencia, es hasta ancestral y está en nuestro ADN, ¿no? Sí. Entonces, pero eso no quiere decir que las condiciones sociales tengan que cambiar para darle más oportunidad a todos, ¿no? Ustedes, ya platicamos un poquito de economía, etcétera. ¿Cuáles serían sus propuestas? A ver, si tú fueras candidato a la presidencia, Jesús, en este momento, ¿qué le vas a decir a los chavos, a la gente de tu edad y a los jóvenes, que incluso son más grandes que tú? ¿Cuáles serían tus propuestas? Dime 3 que dirías, yo les propongo esto para mejorar todos en economía. Híjoles, voy a tomar un poquito de lo que decía Majo de crear una mejor ley fiscal. Creo que sí, esto que dice el presidente, yo sí lo llevaría muy a cabo de que los ricos paguen, porque generalmente quien paga es toda la clase media, ¿no? Y los ricos a veces pues ponen amparos, ponen muchas cosas para evitar el pago de los impuestos. Entonces, como Salinas Pliego, debe como 63 mil millones de pesos a Hacienda y no los quiere pagar, y por eso, que la verdad, o sea, mucho respeto, pero creo que no es forma de dirigirse a la gente, los gobernícolas y esto. Ya cuando le estudias, pues ves el trasfondo de que simplemente no quiere pagar impuestos, ¿no? Sí, justo. Tiene razón en el punto de que lo que tú decías, Majo, pues que los impuestos no se vayan a los bolsillos de unos cuantos políticos, sino que sí se apliquen, y eso es lo que él dice, ¿no? Sí. Pero es verdad que en México hay una lista gigante de lo que tú estás diciendo, Jesús. Sí, entonces esa sería la primera, una reestructura de las leyes fiscales en el país. La segunda, pues yo sí me iría en esta parte de aprovechar que tenemos el nearshoring en este momento. Esa sería una, para crear empleos dignos y para todos. El nearshoring, platícanos un poquito qué es y si ya está llevándose a cabo en México o no. Sí, ya yo te lo pregunto porque justo en esta semana en la encuesta es lo mío, está saliendo el episodio de que hablamos con el senador Narro Céspedes y nos está platicando un poquito de eso, ¿no? Sí. Entonces, el nearshoring no es algo, según yo entiendo, un concepto nuevo, sino ya se está aplicando ahorita, ¿no? Sí, justo, o sea, como el concepto como tal es reubicar a las empresas en México para que pues haya mayor condición de empleos, salarios dignos, que las empresas reduzcan sus tiempos en costos y en traslados, especialmente las de Asia, para que puedan transitar con mayor libertad hacia los Estados Unidos, ¿no?
Entonces siento, eso es una gran oportunidad que yo implementaría y seguiría implementando, facilitar la traída de empresas a México, porque una empresa en México tiene que hacer un chorro de trámites para poderse dar de alta, hay que agilizar esos trámites. Y la tercera, pues yo buscaría crear pues como una reforma en cuanto al sistema de pensiones también, para pues crear pensiones dignas. Eso es lo que a ti te tiene preocupado, ¿verdad? Desde el episodio pasado nos dijo, nos dijo las pensiones, que no voy a tener. A ver, serían las tres. Vuélvenos a sintetizar. Reforma de pensiones, aprovechar el nearshoring, o sea, facilitar la creación de empresas, ahora sí que el papeleo que tienen que hacer, facilitarlo. Y el primero que dije fue algo de los impuestos. Sí, la reforma fiscal pues sí, la reforma fiscal para que todos paguen de manera equitativa. Impuestos. Ok, 3 cosas. ¿Tú, Majo? Yo, me robaste lo de la fiscal, Jesus. No, también justo me metí a ver Oxfam, hace documentos bien padres y súper fáciles de entender. Entonces, si quieren meterse a ese tema, busquen en Oxfam, es padrísima esa página, me encanta. Y emite muchas recomendaciones sobre la desigualdad en México. Entonces, justo una de ellas es la reforma fiscal. A mí eso tendría que venir súper acompañado con esto de la corrupción, ¿no? De combatir la corrupción para que realmente se vean los frutos de una reforma fiscal efectiva en México. Entonces, eso... yo sí me iría mucho a esta parte de la distribución del dinero en los salarios, ¿no? Que no haya empresas en donde el director gane 80 veces más que los trabajadores. O sea, sí, obviamente va a ganar más un director, un CEO, pero la brecha que hay es gigante, ¿no? Entonces, creo que sí me enfocaría en esta parte de recibir salarios dignos y prestaciones dignas y formalizar mejor el trabajo. Y la otra, creo que también me gustaría más centrarnos en una economía local, no al 100%, siempre no se puede ir nada a un extremo, pero sí creo que es importante que empecemos a consumir más local y empecemos a tener más apoyo a las empresas mexicanas y nosotros también creo que como sociedad, como mexicanos, tenemos esa responsabilidad de apoyarnos a las empresas que tal vez empiezan con menos facilidades que empresas internacionales que vienen con mucho dinero y que también ayudan al país, pero pues también entre nosotros nos podemos echar la mano. Entonces, ¿cuáles son las 3 en total? Es facilitar dar más apoyo a empresas mexicanas o a empresas mexicanas y al consumo local, la reforma fiscal, pero acompañada de ayuda a quitar la corrupción, y la otra fue... ¿cuál fue? Tener mejores salarios. O sea, como más igualdad también en el ambiente laboral, ¿no? Exacto. Hablando de economía, por ejemplo, aquí les decía que yo en mi servilletita, en una comida que tuve, aquí traigo apuntado, por lo que tú decías del nearshoring, Jesus, estaba leyendo que en este sexenio vinieron 16 empresas chinas. Si se fijan, ya vemos coches chinos, antes no lo veíamos, aquí en México, ¿no? Y también he platicado luego va a salir en la encuesta Es lo mío, un episodio donde platicamos con la senadora Rocío Abreu, ella es especialista en energía, y nos decía que sí, pero para que venga inversión extranjera, tiene que haber las condiciones. Sí. Tiene que haber luz, tiene que haber transporte, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay algunas obras que se han hecho en este sexenio, como el tren transísmico, que ya está inaugurado, creo que se inauguró en diciembre pasado, como el Tren Maya también, va a haber una etapa donde va a ser un tren de carga, no solamente de pasajeros. Este tren a Toluca, que en el sexenio de Peña Nieto se quedó inconcluso, parece que sí lo van a terminar y va a operar. La refinería Dos Bocas, que ahorita ha tenido muchas críticas porque todavía no está, creo que en operación, que sí, que no, que quién sabe. Pero bueno, son obras que allá en el sureste mexicano adoran al presidente porque hasta Tulum ya tiene aeropuerto, etcétera, ¿no? Que en este momento probablemente no estamos viendo su beneficio, pero en un mediano largo plazo, pues sí creo que pueden ayudar a que haya mucho más derrama económica en el país. Pero como dices, Majo, pues que haya también más equidad en los sueldos, ¿no? Sí. Porque si no, volvemos a lo mismo. Sí.
quiero preguntar algunas cosas. En Grupo Impacto nos encantan las encuestas y le preguntamos a los mexicanos cómo está su situación económica actual. Y fíjense, el 60% de la gente nos dice que peor que antes. ¿Para ustedes es así? ¿Para sus amigos? ¿Qué piensan? Ustedes como chavos, ¿cómo lo viven? Sí, yo creo que, a nosotros nos toca esta parte, independizarnos en este sexenio, entonces no sabemos si estamos mejor o peor que antes, ¿no? O sea, en nuestras economías individuales, pero sí veo mucho más trabajo en independizarnos que otras generaciones. Entonces yo sí pensaría que estamos peor que antes, que ¿no? es más difícil. Sí. ¿Tú, Jesús? Sí, voy a poner un ejemplo que a lo mejor suena bien mal, pero ese del gansito, que antes valía 7 pesos y ahora ya vale casi 20, Sí. ahí te das cuenta, ¿no? Está carísimo el gansito. Sí, todo ya está súper caro, ayuda. Ay, Entonces, sí, yo por ejemplo, recuerdo por ejemplo esto que mi abuela decía, es que antes vivíamos muy bien, ahora vivimos muy mal. Creo que ahora la empecé a entender y digo, pues creo que sí, con ese ejemplo del gansito, por ejemplo, pues sí ves que no está tan fácil. Sí. Exacto. Y eso que no se ha devaluado la economía en este sexenio. Pero si vamos al súper, bueno, yo que soy ama de casa a veces, no, pero que un kilo de jitomate cueste 60, 70, 80 pesos, está carísimo. Sí. Porque no es lo básico de la comida, ¿no? O sea, ya una comida te sale para 4 personas, para las familias de México, muy cara. Y también eso preguntamos en la encuesta, ahorita vamos a seguirle. Mira, justamente tiene que ver con esto que les digo. En tu casa, ¿cuántos miembros de la familia tienen que trabajar para afrontar los gastos familiares? Y el 54% de las familias mexicanas en sus casas dice que tienen que trabajar de 2 a 3 familiares. Yo me acuerdo en mi época que el sueldo de mi papá alcanzaba para todos, ¿no? Una persona solo trabajaba. Yo todavía tuve una mamá ama de casa de tiempo completo y éramos 3 hermanos, o sea, éramos 5 en total en la familia. Y lo que tú decías, Majo, alcanzaba para todo y vivíamos muy bien. Sí. Ahora, pues ya, por ejemplo, en mi casa somos 2 los que tenemos que trabajar para afrontar los gastos. ¿Ustedes cómo está su familia, sus casas? Pues justo, no lo había pensado, pero bueno, también mi hermana estudió medicina, me la voy a ventanear aquí. Entonces, estudiando medicina es mucho más difícil empezar a trabajar. Es que estudian muchos años, ¿no? Sí, son muchos años de estudiar. Pero cuando ella empezó la carrera es más grande y nunca escuché a mi mamá decirle, oye, pues a ver si puedes trabajar para apoyar lo que sea. Y ahora mi hermano, que mi hermano tiene 20 años y que está en la universidad, sí, mi mamá ya la siento más como, oye, pues a ver si por ahí consigues algo para ayudar, para apoyar con tus gastos, ¿no? Porque ahorita está un poco más difícil. Entonces sí, antes mi mamá solita mantenía, bueno, mi mamá y mi papá entre los dos nos mantenían a sus 3 hijos ahí bien a gusto. Y ahorita sí siento que mi mamá está un poquito más así como, ay, bueno, si pueden aportar también estaría padrísimo. Claro. Entonces sí. ¿Y tú, Jesús? Sí, pues yo creo que es real. Por ejemplo, en mi casa, su casa, pues mis papás, desde que yo me acuerdo, siempre los 2 han trabajado. Y yo soy hijo único, ¿no? O sea, de que muchos gastos, ¿no? O sea, sí, eso es consentido. Eso es otra cosa, ¿no? O sea, bueno, ya la piensas para tener hijos también por el tema económico. Sí, usted, su generación, ¿no? Entonces sí. Sí. Y de hecho en tu casa trabajan 3 personas. Ya trabajas tú, bueno, trabaja tu mamá y tu papá. Ya somos 3, ¿no? Fíjense, el 54% de los hogares en México trabajan 2 o 3 familiares. Casi el 30% trabajan todos en la familia para afrontar los gastos. Y solamente, ¿cómo ha cambiado la vida? Un 15% de los hogares en México dice que trabaja solamente un familiar. O sea, su papá o su mamá, ¿no? Sí. O sea, es totalmente al revés de cuando yo crecí. Y esto dice un montón de nuestra economía, ¿no? Ahora, con lo que usted gana, ¿puede ahorrar? A ver, ¿ustedes pueden ahorrar? ¿Qué pregunta tan complicada? Sí. A ver, el hábito. Solo díganme sí o no. Yo sí podría, pero viviría muy limitada. Sí. Ok. ¿Y tú, Jesús? Sí, al igual que Majo, o sea, tengo la opción, pero no. No, o sea, no te alcanza para ahorrar. Sí, no, o sea, como dice Majo, sería vivir como de que, uy, o sea, a ver, ahora sí como dividir el dinero, ¿no? Para ver esto para esto para esto, bla, bla, bla. Ok, entonces, pues son de este 44% del que no ahorra nada en bueno, México, no nada, creo que es importante hacernos una cultura de ahorrar, pero claro. Sí te mete mucho estrés el ahorrar y decir, bueno, ¿con cuánto me quedo? Claro. ¿No? ¿Y ahora qué hago? Miren, el 29% casi nunca ahorra.
solamente un 13% dice que sí ahorra y un 6% dice que en ocasiones. O sea, en México, además de nuestra situación económica, en la cultura del ahorro claramente tampoco es lo nuestro, ¿no? Luego hablamos de eso. Sí. Oigan, y le preguntamos a los mexicanos en qué gastan el dinero que ganan, y el 65% dice que en alimentos, en comida, un 14% en renta de vivienda y en educación, salud, transporte y vestido. Ahora sí que casa, vestido y sustento. Educación, salud, transporte y vestido es un 6%. 6% en educación, 6% en salud. O sea, quiere decir que la mayor del 10 pesos que ganamos, 65 pesos los gastamos en comida, 14% en la renta, transporte, y por eso no nos está alcanzando para ahorrar, ¿no? O sea, educación, muy poca gente gasta en educación. Tenemos un problema de que luego los chavos ni estudian ni trabajan, etcétera. Entonces, la mayoría del dinero se va en comida, lo que habíamos hablado hace rato, pues que ya está bien cara hasta la comida, ¿no? Sí. Y en renta, en vivienda. En el tema de cultura financiera, ¿qué medida es la más importante para sobrellevar una situación económica a futuro? Uy, ta madre. Perdónenme el francés. Pero esto está cañón, porque lo que dice esta pregunta es, para sobrellevar el futuro, ¿qué vas a hacer? Y el 52% nos dice que usar sus ahorros. Pero pues si nadie ahorramos, no estamos preparados para algo para el futuro. ¿Eso les estresa a ustedes como chavos? Cuéntenme. Sí. Sí. Yo creo que ya es obvio, ¿no? Siempre soy duro y dale. Es obvio, pero quiero que me lo digan, ¿no? Es que justo creo que también psicológicamente he visto muchos como artículos sobre esto, que nuestra generación creció con un boom de información de se va a acabar el mundo, cada vez estamos peor, entonces vivimos tan estresados del futuro, del futuro terrible que nos espera, que como que ya ni para qué ahorro, ¿no? O sea, yo sí creo que psicológicamente existe esta mentalidad de nuestra generación de, bueno, ya si se va a acabar el mundo, ya para qué ahorro, mejor vivo ahorita bien y vivo más cómoda que estar ahorrando para un futuro en el que ni siquiera me va a alcanzar porque cada vez todo está más caro, porque ni siquiera voy a tener pensión, porque, ¿no? O sea, como que se ve tan imposible todo al futuro, que tan complicado, que genera mucho estrés y no, ya, mejor ahorro poquito y pues ahí veo cómo le hago. ¿Tú y esos así están en la situación? Sí, yo creo que también por eso hay muchos jóvenes que dicen, pues me voy a vivir a otro país, también. Llámese Europa o Australia o Estados Unidos o Canadá, ¿no? Porque sabes que siendo, por ejemplo, lavaplatos o niñera o niñero, pues trabajas... Te va a ir mejor. Sí. Vas a trabajar mínimo 6 horas y a lo mejor vas a tener vacaciones seguras, ahora sí que un seguro social seguro, más condiciones que te permitan vivir mejor que como vivirías en México, sí. Con estudios. Está muy fuerte eso, ¿no? Sí. O sea, aquí lo que preguntamos es cómo vas a sobrevivir y solventar tus temas en el futuro. La gente dice con ahorros, pero la mayoría de la gente no está ahorrando, ¿no? Y eso nos genera mucha desesperanza. También es por eso que ustedes no quieren tener hijos. Díganmelo muy rápido, ¿no? Vamos a hablar de eso porque me llama muchísimo la atención. Pero parte de esta visión que tienen es eso, ¿es por eso? Sí, creo que es una acumulación de cosas, ¿no? Entre que la economía no se ve bien fácil, el medio ambiente peor, ¿no? O sea, como que es mucho más fácil hoy en día cuestionarte si quieres tener hijos y si estás preparado y preparada para asumir esa responsabilidad que lo era antes. Híjole, no quiero terminar tan triste. Bueno, parte de lo que puedo decir para terminar, y ustedes me dan su conclusión, es que en México muchas veces en las escuelas nos enseñan a ser empleados, ¿no? En otros países les enseñan a ser emprendedores. Y yo creo que en México somos muy creativos, tenemos demasiados recursos para poder generarnos nuestro propio empleo y depender de nosotros mismos. Yo eso es lo que les diría a los chavos. Yo soy mamá, entonces por supuesto que este tema me importa muchísimo. Y yo lo que les diría es el típico de que crean en ustedes mismos, pero no es un cliché. O sea, es lo único que nos queda, sí. ¿No? Más que ver estas cifras macroeconómicas que el gobierno, que todo es qué vas a hacer tú contigo. Y pues generarse... obviamente empezando tienes chambas y todo, yo tuve varios jefes, pero encontrar en algún momento la forma de ser tu propio jefe, tu propio negocio, tu propio tiempo, tu propio todo, la independencia es importantísima, ¿no? Sí. Díganme cuál es su conclusión, con qué terminamos este episodio de economía en Bit Político.
Pues yo quiero invitarlos a que se informen en qué pueden hacer. Hay muchos artículos, como ya dije, en Oxfam, de cómo podemos ayudar nosotros como sociedad civil a la economía, mejorar la economía en México, ¿no? ¿Qué costumbres podemos tener? También, si no tienes trabajo, chequen, y te está costando trabajo conseguir, chequen estas becas que hizo. Yo no conozco a nadie que esté dentro del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero la verdad es que se ve bastante prometedor bien. Y si estás ahorita en momentos de apuro, si no encuentras trabajo, pues ahí hay una opción, ¿no? Entonces, también para que creo que debes de mandar nada más tus datos. Sí, haces un perfil, ¿no? Ahí me metí a investigar, haces un perfil y te van orientando, tienes un asesor que te ayuda, lo que dices, ¿no? A aprender a ser empleado y aprender en la marcha, y los únicos requisitos es que no estés trabajando y que no estés estudiando. Entonces, pues sí, ahí dejo el dato para quien le sirva. ¿Y tú, Jesús? Yo quiero tomar un poquito esa parte que dijiste de ser emprendedores. Yo creo que eso es algo muy importante. Hay que aprender. Voy a poner un ejemplo. Yo en una escuela que fui, privilegiada, aparte de todo. Jesús hablando desde sus privilegios, ¿eh? Porque justo pues era un modelo por competencias, y básicamente el mensaje era de que tú tienes que luchar justo para ser tú el jefe y poner siempre tu negocio y crear más trabajos. Y la otra sería que pues revisen estas casas de bolsa. A veces puedes empezar a invertir desde 100 pesos. O sea, no solamente es que ya todo está perdido, ¿no? Hay oportunidades que las empresas ya pueden y te dan el acceso a que tú compres acciones de sus empresas. Es otra forma también de pues tener una autosuficiencia financiera. Y los CETES son los bonos del gobierno y ayudan a la economía mexicana y te ayudan a ti y no hay pierde. Esa es la única inversión en la que no... Es segura. Es segura y no se puede perder. Entonces, investiguen ahí de los CETES si quieren. Es una forma también como de ahorro e inversión, ¿no? Entonces... Y pues yo solo les digo a los chavos que siempre hay forma, siempre hay oportunidades, siempre para el que busca, siempre encuentra. Nunca jamás el crimen organizado. Esa no es una opción, porque vas a durar muy poco tiempo y vas a vivir una vida terrible. Más bien hay que buscar por otros lados, que sí hay, porque les vuelvo a decir, yo soy amante de los dichos mexicanos y el que busca siempre encuentra. Muchas gracias. No quiero que se me vayan desanimados. Hay mucho que hacer todavía y vamos a seguir hablando de economía y de otros temas en Bit Político. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, Majo. Gracias a ti. Gracias, Jesús. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Esto es todo. Nos vemos la próxima semana en Bit Político. Bye, bye. Bye, gracias.